Estamos estudiando ahí en Efesios 2, los últimos versículos, y precisamente veíamos que nosotros, que no somos judíos, éramos extraños a las promesas de Dios, pero en Cristo Jesús, veíamos la última vez, en los últimos versículos del capítulo 2, dice que ya no somos extraños ni extranjeros, somos ahora parte del pueblo de Dios. Y cuando Cristo murió en la cruz, mencionábamos en una ocasión, sucedieron muchas cosas, entre ellas que judíos y no judíos fuimos unidos en un solo pueblo. Por medio de Cristo, pues, ahora somos el pueblo de Dios. Y yo le invito a que abra su Biblia ahí en Efesios capítulo 2, versículos 19 y 20, y vamos a disfrutar estas lecturas que nos tocan ver en esta ocasión. Estudiamos versículo por versículo, entonces abra su Biblia, ponga un separador ahí en Efesios 2, versículos 19 y 20, y dice así la palabra del Señor. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Padre bendito, Señor, te damos gracias, Señor, por esa salvación tan grande que tú nos has dado en Jesucristo, Señor. Porque el día que murió en la cruz, no solamente nuestros pecados fueron pagados, fueron perdonados, Señor. No solamente ahí moría el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino que también ese día, Señor, judíos y no judíos pudieron ser unidos en un solo pueblo, Señor bendito. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que tu Espíritu Santo nos dirija en lo que vamos a estudiar en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Número 1, tenemos la base de una construcción. La base de una construcción. En el versículo 19 dice que los judíos y no judíos hemos sido unidos en un solo pueblo. Y dice ahí que en Cristo ahora somos miembros de la familia de Dios. Quiero que vaya en su mente trazando esto. Toda la Biblia, como mencionábamos la vez pasada, toda la Biblia para nosotros pudiera ser como un libro sagrado, un libro, algunos lo toman un libro de religión, pero para los judíos es un libro de historia. Y así como nosotros podemos leer acerca de Miguel Hidalgo, acerca de los aztecas, acerca de los judíos, es como si en su escuela abrieran, vamos a abrir nuestro libro y dice ahí que a Abraham Dios le habló y que fuimos sacados de Egipto con las 10 plagas. No, no es una clase bíblica, es una clase de historia. Para ellos, sus raíces de la historia está Dios obrando, hablando, prometiendo, mostrando profetas. Son el pueblo de Dios, pues. ¿Y dónde quedamos nosotros? No aparecemos en ninguna parte. Ninguno de los dioses mexicanos nos prometió algo o dio a su hijo en sacrificio por nosotros. Estábamos excluidos. Pero el versículo 19 dice, bueno, ahora en Cristo, el día que Cristo muere en la cruz, somos ahora un solo pueblo, miembros de la familia de Dios. Nosotros que éramos extranjeros, venimos ahora a ser parte de esa familia de Dios. El versículo 20 habla que esa unión está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Judíos y no judíos unidos en un solo pueblo, en una sola familia, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas.
¿Y qué significa que la iglesia se conforma de judíos y no judíos? La iglesia sea edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué significa edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas? Significa, hermanos, que la iglesia no es, hablando en metáfora, no es como un edificio que se levanta sobre ideas modernas. Mírase, ahora esta es la nueva onda, esto es lo nuevo, lo que hay que seguir, y ahora la iglesia se levanta sobre esta otra ideología. No, sino que cuando dice la iglesia ha sido edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, nos está diciendo que la herencia espiritual que se nos ha dado por los apóstoles y profetas de la iglesia son un fundamento sobre lo que venimos creciendo todos. Nuevamente, no se refiere a las personas. No está diciendo aquí, bueno, pues tenemos a los apóstoles, tenemos a Pablo, tenemos a Pedro, tenemos a Andrés y sobre ese gran hombre la iglesia es edificada. No, está hablando de la herencia espiritual, no las personas, sino sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque ellos fueron los primeros testigos que recibieron la revelación del plan divino. Dice en Lucas 11:49, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Estas palabras, hermanos, que leemos aquí no se refiere al profeta Isaías, al profeta Jeremías. No, dice, en cuanto Cristo murió, Dios levantó apóstoles y profetas y dijo, les enviaré apóstoles y profetas, y algunos matarán y algunos perseguirán. El ministerio de Cristo y la iglesia fue revelado a los apóstoles y profetas. Efesios 3, 5 y 6 dice así, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esa revelación nueva que les fue dado a los apóstoles y profetas era un misterio, no se sabía antes, pero ahora, dice, le fue revelado a ellos. ¿Y qué es lo que Dios les reveló? Dice que los gentiles son coherederos. La revelación que recibieron ellos se considera ahora el fundamento sobre el cual se edifica la iglesia. Por lo tanto, el fundamento al que se refiere es la revelación que recibieron, no las personas. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Dios les mostró algunos secretos que ahora a toda la iglesia nos vienen sirviendo. Pero además el versículo 20 dice, de ahí donde tenemos, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Jesucristo pues es la piedra principal, lo más importante, la base principal de toda la construcción. Tengo algunos textos aquí. Isaías 28:16 dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, y el que creyere no se apresure. Primera de Pedro 2, 6, 7 dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él
no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y un texto más, ahí en Hechos 4:11 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En tiempos de Jesús, los fariseos y todos decían, los intérpretes ahí de la ley y los sacerdotes decían, pero Jesús es un profeta más, Él no es el Hijo de Dios. Y por eso dice aquí, la piedra reprobada por vosotros. Ustedes armando el edificio dijeron, Jesús no tiene cabida acá, lo saquemos, lo matemos. Pero dice, ha venido a ser la base principal. De todo esto, pues, hermanos, entendemos que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas que estuvieron mientras el Nuevo Testamento se estaba terminando de escribir. Aclaramos que la iglesia no está edificada sobre las personas que fueron los apóstoles y profetas, sino sobre la revelación que Dios les dio para la edificación de la iglesia. Pero ante todo, la base principal de toda la iglesia no son los apóstoles, no son los profetas, es Jesucristo mismo. Dice Efesios 2:21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En otras palabras, en Jesucristo toda la iglesia bien coordinada va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Además, el versículo ahí 22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea que en Jesucristo también nosotros somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. He anotado ahí también la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así, todo el edificio se mantiene unido debido a Él, quien hace que crezca y se convierte en un templo santo para el Señor. Gracias a Cristo, ustedes y los judíos forman parte del mismo templo donde vive Dios a través de su Espíritu. Entonces, en resumen de todo esto que hemos visto, estos pequeños versículos, nos está diciendo que aunque las enseñanzas de Pedro, de Pablo, de los apóstoles sean de mucha enseñanza para la iglesia, leemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en las cartas, y leemos que habla ahí sobre la armadura de Dios, leemos que habla también sobre la lengua, leemos que habla sobre el matrimonio, sobre el servicio a Dios. Y aunque todo eso que habla es de mucha ayuda para la iglesia, la base sigue siendo Cristo, porque sin Cristo no hay iglesia. Oramos en el nombre de Cristo, adoramos a Jesucristo, somos salvos por medio de Cristo, de manera que Cristo sigue siendo la base. Todas las demás enseñanzas que vamos leyendo en el Nuevo Testamento son los fundamentos de los apóstoles y profetas. Cristo es la base de todo el edificio que hace crecer la iglesia para que sea santa, y también nosotros somos edificados en Cristo. Por eso, hermanos, esta iglesia se llama Solo Cristo Salva. No hablamos de Pedro, no hablamos de Pablo, porque vamos a seguir las enseñanzas que nos dejó. Tampoco, hablando de nuestro pastor fundador, no decimos compre tal libro y habla en la página tal porque él nos escribió y Dios lo usó mucho.
la principal piedra del ángulo es Jesucristo. Y Él sigue siendo la base. Todos los demás, dice, vienen edificando encima. Seguimos ahí. Con estos versículos termina el capítulo 2 y comienza ahora el capítulo 3. Y vemos a Pablo en la cárcel. Hay una razón por la que él estaba en la cárcel. Efesios 3:1 dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Está hablando que Jesús es la base y la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y luego dice, mira, Jesús es la base, pero por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Nos está hablando claramente que, dice la versión Dios habla hoy, lo leamos: por esta razón yo, Pablo, estoy preso por causa de Cristo Jesús, para bien de ustedes, los que no son judíos. En pocas palabras, hermanos, la causa de decir, de atreverse a decir que los judíos y los no judíos ahora son un solo pueblo en Cristo, hizo que Pablo estuviera preso. Y dice, a mí me han encarcelado y yo he sufrido por el bien de ustedes. ¿Qué me cuesta decir, ya no les hablo de Cristo, del Evangelio? Que se pierdan los chiapanecos, los guatemaltecos, los estadounidenses. El Evangelio es solo para los judíos, pero dice, no, por amor de vosotros los gentiles, porque Cristo es la base que nos unió en un solo cuerpo. Por eso yo salgo a predicar el Evangelio y me ha costado la cárcel. ¿Qué encomienda tenía Pablo de parte de Dios para los no judíos, o sea, para nosotros? Dice Efesios ahora capítulo 3 versículos 2 al 4. Podemos leerlo, dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Dice la Biblia al día, también tenemos ahí, dice, sin duda os habéis enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para vosotros, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya os escribí brevemente. Al leer esto, podéis daros cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Dios le encomendó a Pablo que compartiera con los no judíos sobre la gracia de Dios, sobre el Evangelio. En el versículo 3 dice ahí que por revelación me fue declarado el misterio. ¿A qué misterio se refiere? Pablo está diciendo, miren hermanos, esto es algo nuevo. Ni Abraham lo sabía, ni Moisés lo sabía, ni los profetas del Antiguo Testamento lo sabían. Es algo nuevo que Dios me lo ha revelado. Un secreto que Dios tenía guardado desde antes. ¿A qué secreto se refiere? Número 3, el misterio revelado. Y aquí nos explica cuál es ese misterio. Efesios 3:5 dice así: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y ya desde aquí dice, miren hermanos, este misterio no lo van a encontrar antes porque estaba oculto. Dios tenía esto muy guardado y se lo ha revelado a los apóstoles y profetas por el Espíritu. El Espíritu Santo se los reveló. Ahora,
¿quién sabía este misterio desde antes? Jesucristo. Por eso vino, por eso murió por nosotros. Él sabía el secreto que Dios tenía guardado desde Adán y Eva, Él lo sabía. Por eso es la principal piedra del ángulo. Jesucristo es la base de toda la iglesia, y sin Cristo la iglesia no es iglesia. Sin Cristo la iglesia es un club social nada más. Y al decir Pablo que le fue revelado a los apóstoles y profetas, está diciendo, tenía un secreto bien guardado y que se los reveló a los apóstoles y profetas por el Espíritu. Esta palabra confirma, hermanos, lo que leímos en el versículo 20, Efesios 2:20, que dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Por eso la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, porque Dios tenía un secreto y se lo reveló a ellos. Efesios 3:5 dice también que el Espíritu fue el que le reveló a los apóstoles y profetas el misterio. ¿Qué misterio le fue revelado a los apóstoles y profetas? Versículo 6, lo leamos juntos. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y podemos leer en los evangelios a Jesús diciéndole a los discípulos, ustedes recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo. Ustedes van a hacer otras cosas. Y cómo quisiera decirle otras cosas más a ustedes, pero ahorita no las pueden sobrellevar, no las van a entender. Ese misterio que estaba guardado. Vemos a Juan el Bautista diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en una ocasión diciendo Juan el Bautista, cuando decían, ¿y por qué cuando le fueron a preguntar, ¿y por qué, Jesús, tus discípulos no ayunan? ¿Y por qué los otros sí ayunan? Y dijo, no ayunan porque el esposo está con ellos, dijo. Pero cuando el esposo les sea quitado, entonces ayunarán. ¿Por qué el esposo? ¿A qué se refiere con el esposo? Porque la iglesia iba a ser la esposa. Pero ¿quién iba a entender que iba a existir la iglesia? Ese era el misterio que estaba escondido. Dice la versión Palabra de Dios para Todos, este es el plan secreto. Los que no son judíos recibirán lo mismo que Dios le ha prometido a los judíos. Los judíos y los que no son judíos son miembros del mismo cuerpo y participan juntos de la promesa que Dios hizo en Jesucristo. Los que no son judíos reciben todo esto por medio de la buena noticia de salvación. Este era el secreto, dice, que en Cristo Jesús ahora tú tomas una Biblia y sin ser judío, todas las promesas ahora son también para ti. Si has creído en Jesucristo, el Espíritu Santo no es solo para los judíos, es también para ti. Jesús no solamente es Salvador de los judíos, es Salvador tuyo también. Y ahora, dice Dios, te he unido junto con ellos y son ahora un solo cuerpo. Por eso, hermanos, número 4. Ahora vemos el ministerio de Pablo. ¿Qué ministerio tenía Pablo? Efesios 3:6 dice que somos participantes de las promesas de Dios en Cristo, y termina diciendo, por medio del Evangelio. Somos miembros de un mismo cuerpo, participamos de las promesas de Cristo Jesús. ¿Cómo fue posible? Por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio. Solamente los que han sido salvos participan de las promesas de Dios.
Solamente aquel que es hijo de Dios, aquel que sus pecados han sido perdonados y se ha entregado a Cristo, Dios está con él y le ayuda y le fortalece y le ha dado su Espíritu Santo y todas las promesas son para él. Todo eso lo hemos obtenido, hemos hecho un cuerpo como iglesia, judíos y no judíos, dice el versículo, por medio del Evangelio. Si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Por eso llega ahora el versículo 7 y dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. El Evangelio nos unió, el Evangelio nos dio acceso a las promesas, nos dio acceso al Espíritu Santo, nos dio acceso a todas las cosas de Dios. Y dice Pablo, del Evangelio yo he sido hecho ministro. Soy un ministro del Evangelio. ¿Y quién lo nombró a Pablo? ¿Qué iglesia lo nombró? ¿Qué concilio lo nombró a Pablo? A partir de ahora le extendemos su papel. Usted es ministro del Evangelio. Dice ahí mismo el versículo 7, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado. Dios lo nombró ministro del Evangelio. Dios lo escogió y lo envió a predicar a los gentiles, a los no judíos. Uniendo los dos versículos dice así, versículos 7 y 8, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. La traducción en lenguaje actual lo dice de esta manera: Dios ha sido bueno conmigo y me ha dado el privilegio de anunciar a los que no son judíos la buena noticia de las bendiciones de Cristo, que son tantas que nadie las puede contar. Esto lo hizo gracias a su gran poder y a pesar de que no lo merezco, pues soy la persona más insignificante en el pueblo de Dios. En conclusión, hermanos, en estos versículos que hemos estudiado ahora, vemos a Pablo explicando: Cristo es la principal piedra sobre la que está fundada la iglesia. No es Pedro, no es María, no es otro apóstol o el fundador de alguna religión. Es Cristo la base. Y si no hay Cristo, no hay nada. Oramos en el nombre de Cristo. Somos salvos por medio de Jesucristo. Somos moldeados para ser como Cristo. Después de Cristo sigue el fundamento de los apóstoles y profetas, para que la iglesia sea un templo santo en el Señor. Y todo el Nuevo Testamento nos va enseñando cómo vivir, cómo hacer para ser santos, agradables a Dios. Dios les reveló a ellos misterios y palabras que servirían para edificar a la iglesia sobre la piedra principal, que es Jesucristo. Las cartas del Nuevo Testamento son ejemplo de ello. Y por último, hermanos, Pablo nos habla de su ministerio. Y dice Pablo: yo fui llamado a predicar el evangelio a los no judíos. Y el llevarles el mensaje ahora a ustedes del perdón de pecados, de salvación, de que ahora Dios les ama tanto que ahora son su pueblo, me ha costado estar en prisiones. ¿Cuál es tu ministerio, hermano, en el cuerpo de Cristo? Pablo dice: mi ministerio es compartir el evangelio. Y aunque Dios me llamó a eso, me ha costado prisiones. ¿Cuál es tu ministerio? ¿Lo has pensado?
¿Cuál es tu ministerio que edifica a la iglesia? Pablo se entregó en cuerpo y alma al llamado de Dios a su ministerio. Y dijo: no importa, por amor a ustedes los gentiles, yo sufro prisiones, pero yo quiero que a ustedes les llegue el evangelio. ¿Y tú también te entregas en cuerpo y alma a tu ministerio? Pablo fue llamado a predicar a los no judíos, y también nosotros, hermanos, hemos sido llamados a predicar el evangelio a toda criatura. Comparte un folleto, comparte tu testimonio, predica la palabra, cumple tu ministerio. Y si hay alguien que nos escucha por primera vez, Dios quiere que tú seas muy feliz. Por eso envió a Cristo a morir en la cruz del Calvario. Si tú quieres ser feliz en esta vida, tienes que reconciliarte con Dios. Tienes que reconocer tus pecados y pedirle perdón a Dios. Entrégale tu vida y Él te dará una vida nueva, una vida eterna. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Que esta palabra quede en nuestra mente. ¿Cumplo mi ministerio? ¿Cuál es mi ministerio en la iglesia? ¿Estoy edificando a la iglesia con mi ministerio? ¿Me entrego en cuerpo y alma como lo hacía Pablo, aunque le costaran las prisiones? Cantemos este coro y mientras lo cantamos, acérquese al altar a platicar con el Señor y traiga sus peticiones al Señor. Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor. Satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que te impide y su espíritu vendrá sobre ti y vida nueva te dará. Bendito Padre, Cristo y solo Cristo es la base de tu iglesia, Señor. Solo sus enseñanzas, Padre bendito. Nuestra fe para salvación está puesta en Jesucristo, Señor, y cada día queremos ser moldeados para ser como Cristo, no como algún apóstol o alguien más. Señor, tu Espíritu Santo tiene la labor de transformarnos cada día para ser como Cristo, para que amemos cada día más y más a Jesucristo, Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey de reyes y Señor de señores. Gracias te damos, Señor, porque tú has usado, Señor, también a través de la historia, ministros del Evangelio, apóstoles y profetas, Señor, que vienen edificando sobre la base principal, Señor, que van guiando para que tu iglesia sea santa en el Señor, que tu iglesia se santifique cada día y permanezca fiel a ti, Señor. Guía nuestros pasos y nuestra vida, Señor,
Queremos estar cerca de ti cada día más y más. Perdona nuestros pecados, limpia nuestras faltas, Señor. Ayúdanos a ser mejores cristianos cada día, Señor, y que cumplamos con nuestro ministerio, nuestra parte en este cuerpo de Cristo que es la iglesia, Señor. También en esta hora ponemos nuestras peticiones en tus manos, Señor.